El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Cuando éramos niños, jugábamos diferentes juegos. Uno era la gallinita ciega, que era poner la venda a una persona y que pues tratara de tocar a alguien, tratara de agarrar a alguien. Pero pues era difícil, ¿no? Claro, el lugar un poquito pequeño, pero pues caminar a ciegas y con la gente que se mueve, pues era pues difícil, pero era divertido. Me acuerdo que era divertido. Cuando todavía no había celulares ni juegos de video. Ese sería un nivel de juego, o sea, completamente a ciegas, en donde nadie te dice, nadie te orienta, y era difícil. Si mal no recuerdo el juego. Pero había otro juego que se llamaba ponerle la cola al burro. En pues también te tapaban los ojos, pero entre la gente te gritaba y te decían, pues arriba, abajo, a la derecha, izquierda, y tratabas de ponerle la cola al burro, que era una imagen de un burrito, y tú traías la mano, la imagen o la figura o la cola del burro, y que tenías que pegar en la pared a ver qué tan cercano estaba. Sí, que era una forma, pues, de guiar de alguna manera. Otro juego a lo mejor más popular o más reciente o más conocido, bueno, no es juego, pero es una diversión, pegarle a la piñata. Pegarle a la piñata, que era, normalmente se vendan los ojos del niño y se le da vueltas para destantearlo un poquito, y después se le dice dónde está la piñata y se suelta. Y empieza a pegarle a ton y son. Y arriba, abajo, atrás, a un lado. Y se ponen como loco todo el mundo a gritarles, ¿no? Y es difícil que un niño o la persona, porque también le pegan la piñata a los adultos, ¿sí? Es difícil que uno pueda escuchar entre tanto ruido. Es difícil comprender qué es la verdad que se nos dice. O a lo mejor sí nos dicen la verdad, pero no se ponen de acuerdo y gritan todos y no entendemos. Hoy estamos en tiempos de mucho ruido, de mucha confusión, de mucha angustia, miedo, en donde hay tantas opiniones y tantos comentarios que, pues, me mandaron un meme simpático cuando dicen: es una verdad científica. ¿Lo encontrás en internet? Es verdad. Dices, espérate, o sea, ¿cómo puede ser verdad eso? Pero bueno, entonces hay tanta confusión que lo que sucede en la vida de la persona, de las personas, que estamos como la gallinita ciega, algunos completamente
perdidos, completamente ciegos, sordos y no pensantes, ¿no? Que es precisamente la acción del pecado en nosotros. Hay otros que a lo mejor tratan de escuchar, pero ya no saben distinguir qué es verdad, qué es mentira, que a quién debo de seguir, a quién no debo de seguir, qué es lo que debo de hacer. Son la gallinita, ponerle la cola al burro o la piñata. Y realmente al final de cuentas, pues tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros seres queridos. Y ya no solamente me refiero a una salud física, que es, claro, una gran responsabilidad, y todavía veo a gente pues, que se mueve en las calles y que está así, y digo, no sé si se están dando cuenta de que ponen en peligro a sus seres queridos. A lo mejor porque se sienten jóvenes por esto, se sienten inmunes, pero pueden poner en peligro a esas personas con las cuales tú vives, o a lo mejor tú no, pero tú entras en contacto con otro y ese otro sí tiene familiares que pueden estar en peligro. Bueno, el planteamiento es este, porque al final de cuentas, toda nuestra existencia tendría que ser, como dice la oración colecta. No sé si pusieron atención, pero es muy interesante. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, dirija nuestra voluntad. O sea, si no estamos en esa sintonía, si no confiamos en la voz de Dios, si no obedecemos la voz de Dios, pues vamos a poner la cola al burro en otro lado. O vamos a terminar siendo golpeados por la piñata. O vamos a lastimar a alguien con el palo de la piñata y no a la piñata. Como a veces se da, ¿no? Que sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, te descuentas a alguien a la hora de darle a la piñata. Por eso la tarea fundamental de todo buen cristiano, aprender a dejarse guiar por Dios. Y esto es algo que parece mentira, pero cómo cuesta trabajo, y más cuando no hemos entendido que Dios no nos prueba, que Dios no mandó el virus, que no mandó la enfermedad, no mandó esto. Lo que sí es aprender a dejarnos guiar en medio de las pruebas, de las tentaciones, de los momentos difíciles. Aprender a escuchar qué es lo que sucede en el Evangelio. Pues completamente ciegos, no escucharon. ¿Por qué? Porque toda su vida, aunque eran judíos y algunos eran muy ilustrados en la palabra, no escucharon. Y veamos la confusión. Es que dicen que el Mesías tenía que ser de la casa de David, de Belén, y Jesús vivía en Galilea. Obviamente, pues, pero también se le iba a llamar Galileo. Y tú dices, o Nazareno. Entonces, pues, ¿a quién le voy a creer? ¿Sí? O es de esto. Y si no entendemos, obviamente aquí ya nosotros podemos verlo, cómo se dio la historia de Jesús, cómo se dio. Y muchos no conocieron, porque no tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras, como la tenían los fariseos, pero aprendieron a escuchar. En medio de sus miserias tenemos el ejemplo de los apóstoles, pescadores, personas ignorantes, pero que de alguna manera supieron escuchar, supieron dejarse guiar. Y aún así, en momentos difíciles, como Pedro cuando no quiere que su maestro padezca, o como los hijos del trueno, los Boanerges, que quieren sentarse uno a la derecha y a la izquierda, como cuando abandonan a su maestro, uno lo niega, otro lo traiciona, y todos salen huyendo. O sea, es la historia de nuestras vidas que se va a plasmar precisamente en una realidad que tendríamos que ser conscientes. Muchas veces entran dudas, entran confusiones, entran miedos, entran temores. Y si luego estamos escuchando todo lo que dice el mundo, todo lo que está aconteciendo, y todo el mundo se levanta con la verdad, se levanta con que es esto, es esto, es esto. Unos que
es fraude el coronavirus, otros que es verdad, unos que es una cuestión nada más de manipulación, otros que es ya apocalíptico, que es el fin y que quién sabe qué. Y pues esto, pues vemos a nivel de los personajes públicos, ¿no? Quienes defienden a capa y espada al presidente y otros dicen es un pelele. Otros que atacan y dicen que no es el Papa y otros que sí es el Papa. O sea, qué difícil es cuando hay tantas voces y de repente escucho esta y de repente escucho esta y ya no sé a quién escuchar, ya no sé qué hacer. Por eso es importante conocer, buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios. Es la tarea más fundamental en medio de todas las crisis que podamos estar viviendo, las que nos faltan por vivir. Es aprender a escuchar y aprender a dejarse guiar, que es una de las cuestiones. Hay veces en donde voy a tener que salir huyendo, otras veces voy a tener que ser como manso cordero, llevado al degollado, a ser degollado. Jesús en unas veces salía y se escondía, y llegó un momento en donde ya no, se dejó atrapar, estaba en el lugar que sabía que lo iban a traicionar, y se dejó agarrar, y todo lo que hemos de revivir y volver a experimentar en la Semana Santa. Pero es necesario que aprendamos a ser instruidos. Y lo dice la primera lectura. En aquel tiempo dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Se está hablando de todas estas situaciones de persecución que él tenía y que también va a servir de profecía para lo que va a suceder con Jesús. Yo era como un manso cordero que es llevado al degollar y no sabía lo que tramaban contra mí diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos. Obviamente aquí hay que entender que no se trata de una venganza humana, sino precisamente contra aquellos que han guiado el corazón y las acciones de otros. Recuerden que tu enemigo no es la persona humana, es quien mueve a esa persona. Y obviamente, si no es Dios, pues ya no es una persona que pueda ayudarte. Terminará por destruirte, terminará por dañarte. Entonces tu enemigo no es la persona, es quien mueve a esa persona. Y a quien está escuchando esa persona, la carne, el mundo, el demonio, el miedo, la desesperación, la avaricia, todas estas realidades que van a gritar en estos tiempos. Van a gritar. Gente que se va a poder aprovechar de la necesidad para sacar su a gusto. Gente que por su necesidad va a querer robar o va a querer matar. Gente que en su desesperación se va a caer en la depresión. O sea, esto, si no estamos, y aprovechando este tiempo de cuarentena, no estamos trabajando en esa escucha, no estamos trabajando en esa búsqueda de ser instruidos por la palabra. Obviamente, pues terminaremos como la gallinita ciega. O, en el mejor de los casos, escuchando diferentes voces como en el póngale la cola al burro o en la piñata, y ni la ponemos o ni le pegamos a la piñata y podemos lastimar a otros o ser lastimados. ¿Sí? Aquí es el planteamiento, aprender a buscar refugio en el Señor. No se desesperen, no permitan que todos esos ruidos, todas esas situaciones los hagan entrar en esa angustia y en esa desesperación. Hay que escuchar, sí, pero siempre con ese filtro, siempre con ese conocimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. Lo primero que quiere es nuestra salvación. Y ya de ahí en fuera, todo lo que podamos alcanzar. Pero si por alcanzar algo que es
temporal, que es necesario, que es lo que sea, pierdo la salvación, ya no es. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Que Dios dirija nuestros corazones, que seamos instruidos y que comprendamos. Esto es lo que sucede para poder llegar a ser y tener el refugio en el Señor. Entonces, ¿qué es ser instruidos para que Él dirija nuestros corazones, que nosotros comprendamos, que Él nos explique para encontrar refugio en el Señor? El orden, pues, es aquí. Si lo leo el orden como aparece, primero la oración colecta, que Él dirija nuestros corazones. ¿Por qué? Porque reconozco que sin su ayuda no puedo agradarle. Y si no puedo agradarle, pues me voy a destruir, me voy a dañar. Cuando decimos que voy a agradar a Dios, no significa que solamente es porque Él quiera ser agradado y aunque esto me cueste todo. No, si yo le agrado a Dios es lo mejor para mí. Entonces, que yo sea dirigido, mi corazón, o sea, mi voluntad sea dirigido por Él, porque lo que yo estoy enfrentando, pues no lo voy a poder hacer bien. Necesito de su ayuda. Él me dirija, necesito de su ayuda, por lo tanto, que Él me instruya y que yo comprenda. ¿Sí? Que Él me explique lo que está pasando. Y cuando digo explique, no quiere decir que voy a entender las mentiras, no, simplemente en medio de toda esta confusión, dejarme guiar por Él. ¿Para qué? Para buscar en Él el refugio. ¿Sí? En ti, Dios mío, me refugio de mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos como fieras me destrocen y nadie me rescate. Estamos hablando de la parte más importante de nuestra alma y la salvación. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, según mis méritos, conforme a mi inocencia, da tu fallo. Dices, Padre, ¿cuál inocencia? Por eso necesitamos la confesión, por eso necesitamos el arrepentimiento, ¿sí? Y que Dios sea nuestro escudo. Dice, tengo mi escudo en Dios, que salva a los rectos de corazón. Alabaré al Señor por su justicia. Entonces, vean estos pasos tan hermosos, tan importantes, tan fundamentales de nuestra vida espiritual y de estos tiempos que estamos viviendo. Sí, habrá confusión con todo esto que está pasando y yo sé que muchos de ustedes incluso han dudado de Dios, han renegado de Dios. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio? ¿Por qué? Hay unos que dicen que es el profeta, otros que es el Mesías, ¿sí? Y luego otros, no, ¿cómo? Si el Mesías va a venir de Galilea, pues no, que tiene que venir de este lugar y de otro, ¿sí? Y otros, surge la división. Entonces, en estos tiempos de crisis, probablemente surjan más divisiones, pero que tú siempre escojas el lado de Dios, que siempre escojas ser guiado tu corazón por Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nicodemo se va a enfrentar al consejo, al Sanedrín, y va a decir, hey, ¿cómo lo vamos a juzgar si ni siquiera lo hemos escuchado? Pero los otros están cerrados, y esta actitud lastima, daña. Pero que tú no caigas en esa actitud, sino al contrario, seamos guiados por Dios. Que esto pues nos abra un poquito la paz en nuestro corazón, en nuestra alma, en medio de todo esto, y que podamos nosotros verdaderamente aprender a dejarnos conducir por Él, porque sin Él no podemos salir adelante, no podremos vivir agradándolo, o sea, verdaderamente haciendo lo que es mejor para nosotros. En silencio unos momentos, meditemos esta palabra. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita a responder, a actuar esta palabra?
Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.